humano jamás tendrá suerte con las mujeres, jajajajaja. El rubio solo tenía una gota de sudor recurriendo por su cara. Esa mujer era más violenta que la rubia. Solo pensó que el zorro atraía a esas mujeres. El rubio dio un salto antes de que el viejo hiciera una figura de chakra. Dio un silbido. Era una técnica única y por lo que pudo ver era muy diferente al resto de las demás. Ahora sabía que esa era la técnica y firma del Tsuchikage, aquella que cambió el rumbo de la guerra. El rubio solo sonrió antes de ponerse serio. Lentamente caminaba. El zorro solo movía su cabeza. Era una forma extraña de ser de él. El rubio estuvo estudiado todo. Creó clones y fueron por los shinobis. En poco tiempo los clones mostraban su taijutsu feroz. Los shinobis no lo pensaron dos veces y usaron grandes jutsus. Ellas querían ayudarlo, pero el zorro negó con la cabeza antes de tomarlas y alejarse pronto. Si no salían de aquel lugar quedarán atrapados en una explosión que no tenía precedentes. Incluso ni él mismo sabía si era capaz de crear una Bigudama para proteger al grupo. El Tsuchikage envió a un equipo detrás de ellas. Nadie podía huir. El rubio seguía creando clones sombra. El Tsuchikage creó clones de roca y fueron por los clones de sombra. El rubio dejó que lentamente estuvieran más cerca. Él esquivó grandes pilares de roca y después esquivó grandes esferas de lodo. Él lentamente sacó su katana. Ella tenía un brillo único. La madera brillaba ante los ojos de todos. Los ambos dieron un paso hacia atrás. El zorro se tensó. Nada bueno era esa sensación. Apresuró más el paso. De un momento a otro fueron rodeados por un escuadrón de shinobis. Eran la escolta personal del Tsuchikage. El zorro dio un salto en zigzag para esquivar los golpes del golem de roca. El zorro por instinto se tiró al suelo. Sus colas protegieron a las kunoichi. Un viento cortó todo a su paso. El golem fue partido en diagonal. El zorro fue rápido y abrió su hocico creando una mini Bigudama destruyendo al enorme hombre de roca. Las kunoichi miraban como a lo lejos se aproximan ondas de aire. El zorro empezó a esquivarlo más rápido aunque tenía algunas heridas. Yugao. ¿Qué fue eso? Kikui. Cuando se pone serio usa el viento cortante. Nadie ha logrado sobrevivir a tal ataque. El zorro se había alejado y ahora sí podían ver cómo las rocas eran partidas, pero el zorro no se veía nada tranquilo. Incluso aquel gato no se les veía como eran, solo se miraban antes de poner atención en la dirección de las ráfagas de aire. En el campo de batalla. El rubio solo tenía una sonrisa. Su peor lado había salido. Su parte buena era pies buena. Dejó que se hiciera cargo de la situación. El Tsuchikage y sus hombres no sabían que él ocultaba un gran talento y los pocos que se atrevieron a atacarlo ahora eran alimento para los gusanos. El rubio miró a los shinobis de Iwa. Él se recargó en un montículo para después crear clones. Estos rápidamente crearon bolas de fuego y torbellinos de aire. Los de Iwa crearon dragones de tierra. Aunque lo que querían era proteger a su Tsuchikage, estaba reuniendo chakra para terminar con la amenaza. Todos soportaron el impacto de la colisión de los jutsus, pero ahora lo que separaba fue un enorme cráter que humeaba. El rubio fue atrapado por pilares de roca. El rubio intentó salir de aquella prisión cuando vio a los clones de roca que Noki se habían escabullido de su mirada. Él miraba como el viejo reunía una gran cantidad de chakra en un solo punto. Naruto. Liberación de sellos. Restricción 14, 20, 101 sellos de supresión 213 y 202. Los bijus sintieron un gran aumento de chakra. El zorro preparaba la Bigudama. Incluso el gato preparaba su Bigudama a cambio del zorro. Ella sí podía ser grande, pero tenía que admitir que su Bigudama no perdía tanto chakra, solo un mínimo de chakra. El rubio prepara una Bigudama con su boca. Era la primera vez que lo hacía. Había logrado crear la Bigudama de su sensei, y aunque eso significa que tenía que ceder cantidades descomunales de chakra y estaría a la merced de su enemigo si no lo terminara de un solo golpe, él intentaba concentrar el chakra desde su estómago hasta su boca, así que era difícil. Nadie se había dado cuenta que había dos grandes chakras impactando, ni el mismo Tsuchikage, quien estaba concentrándose en su elemento polvo. Noki terminó primero y fue él quien lanzó su jutsu. El rubio había quedado atrapado en un cilindro de chakra, pero él estaba dándole más fuerza a su Bigudama. Soportó tanto dolor y su concentración fue absoluta cuando la lanzó. Ahora era el Noki quien estaba siendo lentamente alejado. Ambos empezaron a ponerle más chakra a sus técnicas. La Bigudama era una gran esfera blanca que no se podía ver a simple vista. Solo con un Denjutsu se hubiera visto el ver como el mismo sol. Todo fue rápido. Ambos chakra fueron demasiado para ambos. Todos quedaron atrapados en la explosión. Fue impresionante ver la inmortal. Todo fue iluminado. Todo lo que era tocado fue desintegrado en segundos. El rubio se protegió viendo el punto de quiebre de ambas técnicas, cortando aquel lugar para ver cómo su chakra y esencia se combinan creando feroces torbellinos. Aparecían torbellinos. Estos cortaban todo a su paso. Eran tan gigantes como una torre Kage.
Los bijus vieron los tornados de viento y luz de forma rápida, lanzaron sus bijudamas. Las bijudamas destruyeron algunos tornados. Incluso el Kikbi aceptó que el rubio descubrió de alguna forma la técnica cuchillas de dragón usado por el mismo Asura. Una mujer fue protegida por sus shinobis. Quedaron atrapados en medio de aquellos tornados de luz y viento, pero ninguna defensa servía contra aquellos tornados. Todo era arrasado a su paso. Todo fue un ruido ensordecedor y mucho viento. Se escucharon rugidos por todas partes. Loki salió volando por los cielos. Sus shinobis no tuvieron suerte. La mayoría quedó atrapado entre los tornados. El rubio estaba en un montículo viendo aquel extraño jutsu. Miró su katana. Recordó que el zorro le había mencionado algunas cosas sobre las katanas de Asura, pero jamás le había creído al zorro mentiroso. El lugar fue totalmente remodelado. Dio un silbido. Esto sí que llamaría la atención. Él se movía rápido. Tenía que irse. No tardarían. Los shinobis de iban a llegar y estaba solo. No era bueno usar la misma técnica dos veces. El rubio vio a una kunoichi que estaba atravesada en su abdomen. Él quería irse, pero él no era así como pudo. La ayudó. El rubio sabía lo básico. Pudo hacer un parche con su ropa. Tenía que ser atendida rápidamente y había perdido gran cantidad de sangre. Sí que era una kunoichi. Con suerte el rubio sacó un tubo de goma y con una aguja que la había esterilizado la introdujo en el cuerpo de la kunoichi dando su sangre. El zorro buscaba a su compañero. Shiken había llamado la atención con el jutsu. Al encontrarlo tirado pensó lo peor, pero Shizune lo detuvo. Él intentaba salvar la vida de la kunoichi. Ella de inmediato hizo lo que podía, pero al paso que iba podría morir. Pero el zorro le dio algo de chakra, pero usó al rubio como su conductor. Trazó algunos sellos, que era lo único que podía hacer. Ahora su vida estaba ligada a la de él para siempre, o hasta que el rubio la dejara libre. Una kunoichi estaba amarrada y no se le veía de buen humor. Cuando despertó quiso asesinar al Lambu, pero una pelirroja y una azabache se le fueron encima. Después de unos segundos ella quedó totalmente inmóvil. No mejoraba. Incluso quiso llamar la atención de unos Ambu, pero el zorrito se los devoró. Él solo se limitó a mirar hacia el horizonte. Parecía que buscaba algo, y lo peor de todo era que iban por las orillas del país de la tierra, donde ni el mismo Tsuchikage o el Taimin tenía total control. En aquellos lugares predomina la ley del más fuerte. El rubio fue quien ayudó a los pequeños pueblos donde no podían pagar una misión, pero podían alojarse y pasar la noche. Kusina, temiendo a lo peor, desobedeció las órdenes del rubio y selló totalmente a la kunoichi de Iwa. Ahora ella podía quitarle los Fukinjutsus si es que quería usar su chakra. La pelinegra se sentía indefensa. El rubio entrenaba con algunos sabios del lugar. Lo que le fascinaba era que no eran shinobis y que con el poco chakra eran buenos con sus armas. La azabache tuvo que tragarse su orgullo de kunoichi. Si quería defenderse de uno de ellos tenía que de alguna forma de defenderse. Entrenaba con el rubio. Entonces se había dado cuenta que el rubio tenía cicatrices. Algunos solo le dieron escalofríos de imaginar cómo fue que las obtuvo. El rubio era muy amable y siempre tenía una sonrisa que desapareció cuando se ponía serio, pero lo que fue un punto débil fue el ramen. Él parecía indefenso con aquella comida. Después de comprar las provisiones necesarias partieron aún más hacia las orillas. Habían pasado por el cinturón de los volcanes de Iwa. Fue un lugar implacable, pero teniendo los conocimientos necesarios podían sobrevivir. El rubio los guió por el mejor camino. Los peligros de la naturaleza estaban siempre presentes. Todos tuvieron que trabajar y confiar al que tenían como compañero. Días después habían llegado al lugar más desolado del país de la tierra, donde aún no era ni explorada. El rubio solo miraba a todos lados, incluso puso su palma en el suelo. Kikbi. Estamos cerca, en cualquier momento lo encontraremos. Matatabi. Pero ¿cómo es posible que lo guíes? Nadie había llegado tan lejos. Yujito. ¿De qué hablan? Kikbi. Las puertas del reino de Shinigami. Hay dos maneras de ir, una la fácil, morir y ya, y la otra buena es la que busca él. Naruto. Pueden quedarse o regresar al pueblo, tardarán unas semanas. Shizune. Pies, no puedo dejarte, si te pasa algo jamás me lo perdonaría. Yujito. Además somos shinobis, nosotros la vemos a diario, en cualquier momento la veremos. Todos confiaron en el rubio. Ellos siguieron por aquel lugar desolador. Por donde se pudiera ver eran montículos de rocas y el sol sofocante. Nada podía vivir en aquellas condiciones naturales y sin agua. A ese lugar se le conocía como el Valle de los Muertos. El grupo había llegado a un lugar sin salida. El rubio optó por descansar y revisar un antiguo libro. El zorro sabía que estaban listos. Él había visto a Shinigami más de una vez, pero ahora no estaban en buenos términos. El rubio empezó a dibujar una puerta con diferentes Fukinjutsus en el muro de la roca. Después movió rápido sus manos para después poner todo su chakra en su palma. Al tocar aquel trazo un viento fue expulsado del lugar. La puerta ahora era real.
Él retrocedió y se puso de rodilla haciendo una reverencia. Todas hicieron lo mismo. Unos pasos se podía escuchar de aquella puerta lentamente fue abierta. Naruto. Mi señora, es honor verla. Shinigami. Veo que son valientes al verme y estar enfrente de mí. La mayoría huirá al escuchar solo mi nombre. Naruto. Tengo miedo de morir, pero tengo el respeto. Usted es más que sabia, sabe cuándo terminar con alguien y dar oportunidad a nueva vida. En sus manos está la vida y la muerte. Sé que jamás obra más allá de sus designios. Es más que justa. Shinigami. ¿Qué es lo que desea su mano? Naruto. Ser su sirviente y aprender de usted si así me lo permite. Ella miró al grupo, revisó a cada una de ellas. Para su sorpresa vio que le tenían miedo, pero el valor que les daba a aquel humano era el suficiente para estar en aquel lugar. Shinigami. Solo pido una cosa, la luz de uno de ustedes, solo eso. El rubio tomó su katana de forma rápida y firme, se quitó su vida. Las mujeres no habían dicho nada. La sangre de él logró abrir una brecha entre el mundo de los vivos y de los muertos. Shinigami. Ponerte de pie, no tengo tu tiempo. El rubio se puso de pie. El sacrificio voluntario es para mí un orgullo y más en la forma de verte. Aún no es tu tiempo, puedo esperar años. Yo misma iré por ti. Eras muy diferente al resto que han llegado hasta mis puertas. Ella dio permiso para que entrara todo el grupo. El rubio fue cacheteado y golpeado por todas. Shinigami. O puede reclamar tu vida en mi reino. Solo alzó sus brazos antes de desaparecer de aquel lugar en un torbellino negro. En el país del fuego. Mito entrenaba con su sensei y eran los mejores, incluso ahora que poseía las dos invocaciones, el de los sapos y babosas para la batalla, pero al ver el pergamino notó que el nombre de Shizune había desaparecido. Si la rubio no había pegado un ojo, ahora sí que fue la peor noticia de toda su vida, pero prometió que el rubio se las pagará con intereses. Jiraiya pensó lo peor. Además, ellos habían desaparecido hace más de un mes. Nada de ellos se sabía, solo rumores que se alejaban de los pueblos de Iwa y del mismo Tsuchikage. Él dedujo que uno de ellos había quedado herido y por ello su única oportunidad de sobrevivir era entrar al Valle de los Muertos, pero era un pase seguro hacia las puertas de Shinigami. Dio un respiro antes de ayudar a la Senju a ponerse de pie. Solo se preguntaba cómo lo tomaría la pelirroja. Solo deseaba que algo bueno sucediera después de todo. En el país del fuego. Mito dominaba el jutsu más fuerte. Todo su repertorio cada vez está más cerca de superar a su propio padre. Los Sannin habían terminado su entrenamiento. Ella los había enorgullecido. Los clones de ella intentan darle más poder a sus jutsus. Ella logró imaginar que al fin había logrado su objetivo, superar al Ambu del Hokage. Su fuerza era la mejor y sus dos Zenin la hacían un enemigo muy fuerte. Ella miraba hacia donde está su aldea. Había visto un poco el mundo shinobi y aprendió de él. Ahora tenía una nueva visión de este. La Senju solo miraba a Tonton, quien era ahora el único recuerdo de ella. Apretaba al pobre cerdito, quien estaba de un color azul. Lo quería como si fuera su propio hijo. Ella intentó saber qué debilidad tenía, pero notaron algo muy importante. Era un fantasma. No sabían quién era en realidad, solo suposiciones que no tenían ninguna base oficial. Si era Uzumaki tendría un Fukinjutsu y chakra temible, pero si no, podía ser un grave error subestimar a su enemigo. El peliblanco intentó persuadirla, pero lo único que recibió fue una mirada fría y llena de rencor de la rubia. Dio un suspiro antes de dejarla en paz. Lo bueno de todo era que dejó el alcohol por un buen tiempo. Si escuchaban rumores de su paradero, ella era la primera en ir a ver si eran ciertos, pero solo eran callejones sin salida. En Konoha. Minato había notado la ausencia de Kusina. Suponía que fue con Mito en un viaje. Ella podría distraer un poco. Él intentaba buscar algo de su hijo, pero nada de nada. El tercero era muy astuto. No dejó algo para su predecesor. Sí que fue muy cuidadoso en archivar la información de su Ambu personal. Él lo único que encontró fue una foto de ambos en una época donde su hijo era un niño de 2 años. Su mirada y risa demostró que aún era inocente del mundo. El rubio se recargó en su sillón, miraba el techo. Se preguntó, ¿algún día podría hablar con su hijo? Esa era la pregunta que siempre lo atormenta desde que no lo puede dejar. Cada Junin Sensei retomó las misiones con los Genin para que tuvieran experiencia, aunque ahora era más trabajo con algunas bajas shinobi. Durante la invasión tenían que ser el doble de trabajo. En el reino de Shinigami. El grupo era entrenado por la misma Shinigami. Solo habían pasado un día y suplicaron por una muerte piadosa. Era cruel y fría. Ahora sí que sabían cómo era ella. Los bijus solo comían palomitas y apostando por quién morirá primero.
El rubio se puso de pie, podría irse y dejar atrás a sus compañeras, pero no era así. Él les extendió la mano para ayudarlas a cada una. En aquel lugar la única luz era él, ni la guerra había sido tan cruel y dura como lo era Shinigami. Ella los atormentaría de noche con sus recuerdos y con sus lacayos. Sus servidores eran la peor escoria del mundo. Había eliminado a tantas almas que perdieron la cuenta. Ahora por sus manos corría el chakra de aquellos que habían eliminado solo para sobrevivir. Aquí no había ningún tipo de alimento comestible, solo chakra. Fue difícil, pero el hambre fue quien doblegó a cada uno de ellos. Shinigami, como acto piadoso, les dio un poco de su chakra revuelta con su sangre y esencia, así no perdieran su cordura y alma en su propio mundo. Aquí el tiempo transcurre tan diferente que un día podría ser más de un siglo en este lugar, y las almas eran tan infinitas que sería un mar sin fondo. Ellos tuvieron que sobrevivir con sus propios medios que tuvieran. Lentamente fueron los heraldos de Shinigami, shinobis que habían perdido. Cuántas veces tuvieron que levantarse incluso con el espíritu quebrado y sin ningún motivo de vivir, pero siempre había algo, recordaban algo que los hacía ayudarse uno al otro. Los Bijus cedieron su chakra totalmente por voluntad propia. Sus Hinchkriki se hicieron uno con su chakra, ahora eran de un nivel superior. Ellos como regalo recibieron el chakra de Shinigami, era más denso y peligro de manejar. Su portador podría morir si eran sellados. Fue un seguro de Shinigami para que su chakra jamás sea usado para otros fines. Ellos ahora eran de un tamaño de un perro Inuzuka grande. Ellos también fueron entrenados por Shinigami, obteniendo una habilidad únicas pero sumamente fuertes para la batalla. Podrían entrar y salir del inframundo. Shinigami a cada uno de ellos le entregó una guadaña. Era pesada y nada cómoda para manejarla. Ella les enseñó a manejar su mejor arma, aunque nada que ver con ella, una experta que la usaba de 1.000.000 de formas y más. Ella misma la fundió en sus cuerpos para después ellos despertar el gran poder de sus armas sagradas. Ella sí que fue una sensei completa. Vivir por mucho tiempo era muy beneficioso. Su taijutsu era matar con un solo golpe sin dolor, aunque al enseñarlo sí que los hacía revolcarse en el suelo. Sus jutsus eran espiritual, no dañaban al cuerpo físico sino al espíritu del chakra, haciendo un cuerpo tan débil como lo era de un bebé. Incluso podrían eliminar el mismo chakra de un ser vivo atacando su punto de chakra principal, que se manifiesta en el estómago. Si cortaban aquel lugar con su guadaña, el shinobi no morirá, pero sí su chakra. Ella miraba desde su trono donde podía ver el mundo de los mortales. El día que los envió por unas almas, ella presenció cómo ellos podían entrar a una aldea sin ser detectados. Eliminaron su objetivo y regresaban en tan solo un día. No importaba dónde estuvieran, ellos cumplían cualquier trabajo. Ella había creado a los Shingun de la muerte. Ellos solo morirán cuando ellos lo decidan. Habían conseguido aquella hazaña que solo un hombre lo había alcanzado por su gran honor que tuvo durante su vida. Ella incluso hizo algo que jamás había hecho antes. Tal vez la soledad era su única compañera, pero ahora podía cambiar con ellos. Después de todo, ¿quién quería estar con ella? Después de hablar con ellos, el rubio fue quien solo pidió un hogar donde pudieran vivir y ella podría vivir en aquel lugar y cuidar su reino. Shinigami, después de estar pidiendo permiso a su superior, ella jamás dejaría de cumplir su ardua misión desde principio a fin. Del suelo salieron pilares de mármol donde ni la vida se daba. Fue escogido por Kami, era un lugar inaccesible para los mortales. Después de todo, era una deidad y sabría cómo proteger aquel lugar. El llegar Shinigami solo con su guadaña labró todo aquel estéril lugar. Susanoo, quien vio el arduo trabajo de ella, dejó que su poder se manifestara y con su tormenta hizo correr un arroyo para poder hacer nacer la vida. Sus aprendices habían ayudado dando un poco de su chakra, incluyendo los Bijus. Aquel lugar había cambiado totalmente. Ahora había vida, aunque solo flores bellas. Habían creado un jardín solo para ella. Shinigami simplemente creó una barrera para proteger aquel lugar, y no solo eso, había traído sabueso del infierno para que ningún mortal sin su autorización entrara. Ahora tenían un nuevo hogar. En el mundo shinobi había surgido algunas leyendas sobre un grupo de shinobis que eran inmortales. Nadie los podía ejecutar o capturar, nadie sabía nada de ellos, solo aparecían en las noches y sus ejecuciones no tenían alguna relación. Podía ser un mendigo, hasta el mismo Daimin. Jiraiya junto con su pequeño grupo pudieron solo ver a una de ellas. Era una mujer rubia de cuerpo perfecto. Lo que más llamó su atención era que su sigilo y su valentía era tan temeraria que había eliminado a un campamento de renegados en unas horas. Ellos vieron parte de su rostro, algo le decía que no era una humana, incluso podía traspasar las tiendas de campaña como si fuera un fantasma. Nadie podía escuchar gritos o algún intento de defenderse de ella. Lo que se les puso los cabellos de punta fue un frío que les recorría su espina dorsal, y solo al ver la guadaña salir de aquella tienda, ellos lentamente dejaron el lugar. Una vez lejos vieron como en cielo nocturno ella cruzaba el cielo, volaba. Se había dado cuenta por el viento que producía aquella guadaña.
Jiraiya. Ella es Shinigami. Tsunade. Pero imposible. Mito. No lo creo. Bueno, no del todo. Había leyendas sobre hombres que viajaban tan lejos a los lugares más inhóspitos del mundo shinobi solo para buscar el hogar de Shinigami. Si la leyenda es cierta, fue ella quien lo logró, pero dedujo que ahora le pertenece a Shinigami. Jiraiya. Pero son leyendas de los viejos para asustar a los niños que se portan mal. Mito. Pero lo que vimos no es algo humano, ¿o me equivoco? Tsunade. No lo sé, pero Tontón está muy asustado. Jiraiya. Los animales son más sensibles que nosotros. Él sabe quién es ella. Mirando al pobre cerdito que no dejaba de temblar de miedo. No muy lejos de aquel lugar, aquella extraña sombra descendía lentamente hasta tocar el suelo, arrodillándose ante Shinigami, quien la vigilaba desde las penumbras. Ella salió lentamente de la obscuridad mirándola fríamente para después sonreír como solo ella lo hacía bien. Shinigami. Veo que en aquel lugar se escondían. Buen trabajo. Ella se retiró entre la obscuridad dejando una caja con monedas de oro. Naruto. Qué noche tan bella, ¿no lo crees, Yujito? Yujito. Ay, Naruto. Miro para todos lados antes de besarlo lentamente en su boca, disfrutando de aquel sabor. Una guadaña los decapitó ambos. Era Shizune. Su mirada fría miraba a los amantes. Los cuerpos buscaron sus cabezas, se la pusieron de nuevo. Yugao. Lo bueno que son inmortales, si no ellos hubieran muerto. Jajaja. Shizune, debes de confiar en ellos, solo te hacen enojar. Shizune. No me gustan sus juegos, me duelen para nada, son sensibles. Yujito. Si quieres puedo cuidarlo por ti, tenemos trabajo. La sensei no es muy paciente que digamos. Kusina. Jejejejeje, creo que ella es más que suficiente, se mueve rápido por el contiene elemental. Naruto. Esa Gaki me da dolores de cabeza, jamás nos llegaremos bien después de todo. Kikui. No, además, ¿quién los quería si ustedes son como niños y ella es la más madura de todo el grupo? Jejejejeje. Matatami. Ay, ella solo se preocupa por la misión, que sean un éxito y no se entretiene en absoluto. Smai. ¿Y no quién recibir otra vez el entrenamiento de ella, o sí? Todos se pusieron a pensar antes de esfumarse del lugar y cumplir con sus misiones. Kikui. Jejejejeje, creo que si los trauma esos entrenamientos. Shinigami. ¿Y qué hacen aquí? Deben de cuidarlos, que no se les pase la mano o yo me encargaré personalmente de adiestrarlos. Los Bijus desaparecieron más rápido que el dios trueno volador. Jejejejeje, si soy la mejor sensei y aunque nunca he tenido discípulos. Ella miraba el cielo nocturno, ni una estrella, nada en el cielo nocturno. Dio un suspiro antes de que ellos llegaran a su vida. Era soledad, pero ellos cambiaron todo. Podría ser llamado egoísmo, pero en verdad se la pasaba mejor que ver a la gente huir de ella. Lentamente caminó por aquel bosque, ningún animal salía a su paso, simplemente se ocultaban de ella misma. Ella solo movía su guadaña magistralmente, su filo se podía ver. Practicaba, al principio fue difícil, pero después de unos siglos se acostumbró a su trabajo en silencio. Podía ver el mundo, verlo cambiar. Era la única espectadora que pasaba sus días en este lugar. Dio un suspiro. Ella llegó a un río antes de ver su reflejo. Era una mujer bella, fue creada por Izanami por su amor para llevar a las almas a su última morada. Jamás cuestionó ninguna de sus órdenes, si ella ordenaba simplemente obedecía y listo, pero ahora ella tenía que cuidar a sus aprendices. Naruto. Mi señora, ¿está todo bien? Shinigami. Ay, solo que me da tristeza que algún día usted también me dejaran sola. Naruto. Aprovecha el tiempo que estemos y recuerda todas nuestras travesuras. Shinigami. ¿Por qué no quieres conocer a tus padres? El rubio tocó el agua fría, se echó un poco a la cara para refrescarse. Naruto. Es mejor dejarlos descansar, algún día los veré y quiero que estén orgullosos de mí, de lo que soy, aunque la verdad no sé si hago lo correcto. Siempre me pregunto si todo lo que hago está bien. Yo también me equivoco y tú, mi señora, eres la única que puede ser la única en reclamar la vida de otro ser vivo. Yo tan solo soy un humano que tiene el poder de matarlos. Algún día seré juzgado por ella y debo de aceptar el castigo de Kami. Shinigami. No lo creo, pero nunca blandas tu guadaña contra los que no lo merecen. Hay más de una forma de morir y son peores que la mía. Créeme que es lo peor que mi castigo. Ellos miraban el cielo nocturno. El abrazo a ella sin ningún motivo o razón antes de darle un beso en su frente y desaparecer en el acto. Ella solo se llevó su mano en su frente antes de desaparecer de aquel lugar. Era algo nuevo para ella. En Konoha. Toda la aldea estaba diferente desde la última vez que ella estuvo en aquel lugar. Todo había cambiado. Dio un suspiro. Su viaje dio sus frutos. Su cuerpo estaba totalmente tonificado. Ella entró directamente a ver a su padre.
El Yondaime solo miraba la ventana, todo cambio, incluso las reglas de supervivencia, todo lentamente se complicaba, pero ¿qué podían hacer? Solo prepararse para una guerra sin cuartel contra Akatsuki. Mito entró, el Yondaime solo la miró por el rabillo de su ojo, solo chasqueó sus dedos, un escuadrón de ambos apareció de forma rápida. Kakashi. Espero que estés lista, Mito. Mito. Estoy cansada. Anbu. Debes de estar preparada para todo tipo de situación, incluso con tu cansancio. Nos vemos en el campo número 7 en 5 minutos. Mito a regañadientes obedeció, fue a preparar su equipo estaba en aquel lugar, incluso el emo, quien tenía una mirada fría como siempre, pero lo que notó ahora habla menos de lo normal, y Sakura era pues la misma. Dio un suspiro, tenía la esperanza de que ella cambiará, no quería siempre cuidar las espaldas de la rosada, pero ¿qué podía hacer? Kakashi junto con los ambos estaban listos para el enfrentamiento y su prueba para ver qué tanto habían logrado hacer. Los Shinigami miraban ocultos, incluso la Sensei quería saber cómo los humanos progresaban. Mito usa sus clones para atacar al Peliplata, pero este cambió su lugar por un tronco. Sasuke creó una bola de fuego, Sakura dio un fuerte golpe para poder hacer una grieta. Kakashi empezó a esquivar los ataques, él miraba atentamente a cada uno de ellos y que habían recorrido un camino largo, incluso a sus genin que había entrenado de forma diferente al resto. Fue un capitán Anbu y le sacó el mayor provecho a los ambos. El taijutsu de ambos eran único. Mito quedó sorprendida en estos años, sí que había hecho algo, pero no tanto como ella. Naruto. Ramen. Todos tenían una bolsa de palomitas, incluso Shinigami. Jiraiya. Increíble. Tsunade. Aunque le falta más poder a esos golpecitos. Minato. Jejejejeje, si fue en lo que concentró primero Kakashi, aunque no domina su taijutsu, fue Gai quien la ayudó en sus entrenamientos, el resto lo hizo ella con la supervisión de Kakashi, mientras Sasuke fue más fácil. Ese Gaki aprendió todo rápido, incluso dominó el jutsu de fuego y lo llevó a un nuevo nivel, aunque su marca de maldita lo restringe demasiado. Ellos vieron cómo el grupo se desempeñó bajo presión, pero Kakashi, con ponerse serio, lentamente los hizo retroceder, pero ellos habían logrado sobrevivir hasta ahora. El Peliplata esquiva los golpes de Sakura, quien solo con uno podía estar en graves problemas, pero ella no era el mayor peligro sino el Azabache, quien ahora dominaba su Sharingan, podía caer en un genjutsu, tenía que tener cuidado, y Mito solo usaba el dios trueno volador para atacarlo, aunque se preguntó para qué dejó a 3 clones ocultos en los árboles. Mito, temiendo que pudiera fallar, hizo su mejor intento. Ella sujetó su mano extendida, los 3 clones empezaron a trabajar creando una esfera blanca de chakra, pero lentamente fue cambiando totalmente, su naturaleza era diferente. Minato tenía la quijada hasta el suelo, ella sería la elegida para sobrepasar su propio legado. Los Sannin solo tenían una sonrisa. Kakashi creó su propio Rasengan cuando Mito empezó a correr hacia Kakashi, ella empezó a lanzar sus kunai de 3 puntas por todo el campo de batalla. Sasuke estaba impresionado, no logró copiar aquel jutsu. Sakura se mantuvo oculta, aunque sí que está llegando a sus límites, podría usar una vez su fuerza para detener a su sensei, pero tenía que ser más rápida. Cuando las dos técnicas chocaron, crearon ondas de chakra, los dos habían pasado del lado opuesto, pero fue Kakashi quien se sujetó su brazo, tenía su palma de su mano quemada, al darse vuelta vio el reflejo de su sensei. Sasuke salió rápidamente, él quiso dar un salto hacia atrás, pero ella salió de su escondite enviándolo de nuevo contra Sasuke, fue un golpe directo. Minato. Fue suficiente, no hay que matar al sensei. Los genin se detuvieron y se presentaron ante el Hokage y a los Sannin, aunque estaban exhaustos, estaban felices por su victoria. Unos aplausos los había llamado la atención, de las sombras salió un Anbu. Minato no había llamado a alguien y a su escolta. Anbu. Veo que se han vuelto fuertes, mi sensei no se equivocó en nada, fue sabio. Una voz que hizo poner a todos con los pelos de punta, esa voz que si iniciara humano jurarían ver al Kid bien frente de ellos. Minato. ¿Quién eres? Anbu. Carece de importancia mi nombre, incluso mi persona, pero veo que ha cuidado de mi aldea, pero sin embargo también descuidó su jerarquía. Muchos